Compatriotas, ¿cómo están? La verdad que nadie quiere hablar de economía ni cómo está la economía en este momento en el país. Primeramente porque alguien salió por ahí diciendo que va a enjuiciar a cualquier persona que esté hablando de que la economía anda muy mal en el país, o anda bien o anda más o menos. Que nadie debe hablar mal de la economía y que todos deben ignorar la situación en la que en este momento está pasando el país. A eso se me vienen algunas preguntas. Yo creo que somos realistas y además somos seres humanos. Yo creo que el presidente Arce la debe estar pasando muy mal y definitivamente debe hasta no poder dormir. Es muy probable que no tenga sueño por lo que le está tocando vivir en su calidad de presidente de la República, teniendo en cuenta que en su momento determinado, durante 10 años, ha sido, entre comillas, el fenómeno de la economía sudamericana. Era uno de los países que, considerándose medianamente socialista, era un país como Cuba, como Venezuela, como Nicaragua, y por tanto era un país que era exitoso en su economía, porque decían que el modelo comunitario productivo, que le habían puesto un nombre así, era exitoso. Lo que era realmente era que los anteriores gobiernos le habían dejado cerca de 16.000 millones de dólares como reservas internacionales netas, y ese dinero empezaron a gastar. Como ministro de Economía siempre le estaba en las buenas noticias, firmaba la chequera, firmaba y autorizaba depósitos de miles de millones de dólares, de obras que hoy día son elefantes, por no decir mamuts, blancos que no tienen ninguna utilidad. Firmó contratos millonarios para que Yacimientos haga exploraciones que no tuvieron ningún resultado, que mintieron sobre los resultados y nunca encontraron una gota de petróleo. Hicieron construcciones de una serie de fábricas que hoy día son deficitarias y contrataron a miles y miles y miles de funcionarios públicos innecesarios para tener un pesadísimo Estado que llega a cerca de 500.000 de personas que son funcionarios públicos y que la situación pensaron que nunca se iba a acabar la plata. Se debe soñar el presidente cuando inclusive construyó su propio edificio, el Ministerio de Finanzas, diseñó una oficina espectacular que hasta le causó celos al presidente Evo Morales porque se hizo importar hasta una alfombra que costaba muchísimos miles de dólares. Era además en ese entonces el favorito del jefe, de Evo Morales, era el hombre que llevaba siempre las buenas noticias, era el hombre que hablaba del milagro boliviano en lo económico, que mostraba de que todo andaba bien y a la perfección. Eran tiempos de crecimiento, de canchas de fútbol especialmente, con pastos sintéticos en cualquier parte de Bolivia, aunque en ese lugar se necesitaban hospitales, pero le ponían su cancha de plástico. Bolivia era una fiesta, y todos los que aquellos en algún momento decíamos, cuiden la plata, inviertan la plata como corresponde, se están tirando las reservas internacionales netas, se están tirando las divisas, que son los ahorros de todos los bolivianos. Éramos las malas personas, éramos los agoreros del mal, pero lamentablemente las cosas llegaron a un final que está muy complicado. En este momento el presidente no debe dormir y no saben qué mentir y no saben qué amenazar con tal de callar la realidad en la que estamos en este momento a vivir, que es además el comienzo de una situación complicada en lo económico que se viene para el país. Decirles que al 8 de febrero las cifras que se han manejado se tiene que nosotros tenemos como reservas en el Banco Central un monto de cerca de 3.558 millones de dólares. Pero ahora veamos cómo están. De esa cantidad de 3.500, no todo es dinero en efectivo. Solamente tenemos en efectivo 372 millones de dólares. Ese es el ahorro que tiene. Y es una publicación de Página 7, es una publicación oficial, y no me van a decir que estoy cuestionando o estoy provocando daño económico al país. No, señores.
Aquí la realidad es que existen 372 al 8 de febrero, o sea, hace un mes atrás más o menos. Y que además en derechos especiales de giro, cosas que no pertenecen al Banco Central, tienen cerca de 538 millones de dólares. Eso se refiere en medianamente efectivo. Y en oro tenemos 2.592 millones de dólares. Es una cifra importante, pero el tema es cómo lo comercializas, cómo lo vuelves el oro en dinero y cómo vas a poder tener liquidez con el oro. El oro no te lo vas a comer, el oro no te lo vas a morder, el oro no vas a poder cambiar cosas con oro, porque aquí el mercado del oro no existe. Existe el mercado del oro en Dubái, pero aquí no. Y existen aparte 35 millones de dólares que son una posición del Fondo Monetario Internacional. Entonces, ante este panorama sombrío, la situación es más sombría para el conjunto de los ciudadanos. Ahora, toda vez que las cosas cambiaron y que la situación se torna complicada, parece que ha llegado el momento de que el gobierno del MAS tenga que vivir de los buenos recuerdos, de aquellos recuerdos cuando podían gastar y permitirle los actos de corrupción de cerca de 600 millones de dólares del fondo indígena, de gastar y de permitir tanto derroche que cometieron. Entonces, como la plata se acaba y nadie ahorró, y ahora estamos en la temporada de vacas flacas, definitivamente es necesario hacer reajustes. Hay algunos que se pusieron varios agujeros al cinturón y estaban gordos. Hoy día van a tener que reducir más de lo que inclusive normalmente tenía. Ahora, eso, lo que ha pasado, lo que ha vivido el anterior ex ministro de Finanzas, que inclusive su campaña contra Yanine Áñez, contra los candidatos Mesa, etcétera, etcétera, decía: déjeme volver al país para poder recuperar la economía. Estos 2 años se han llenado la boca de hablar de reactivación económica y no reactivaron absolutamente nada. Es más, se gastaron lo poco que quedaba. O sea, se gastaron la plata en guerreros digitales, que en vez de decir guerreros digitales debíamos ser delincuentes digitales, porque quienes difaman, quienes hablan mal de las personas en la oscuridad y en sus espaldas no pueden ser guerreros, son unos delincuentes. Pero hay una situación que es importante decirla. El tema es que este presidente, que había creado su mandato, su imagen, en función de los supuestos éxitos en materia macroeconómica, haber alcanzado cifras en materia de política monetaria altas, etcétera, etcétera, hoy día todas las cifras están en rojo y esa situación es complicada. Ahora, ¿cuándo se complica? Se complica en el hecho de que el presidente Arce utilizaba todos esos méritos, esos reconocimientos internacionales y esa vanagloria que recibía de ser un exitoso economista y firmador de cheques. Hoy día esa ventaja comparativa que utilizaba sobre Evo Morales también se le cae, porque él decía: yo soy economista, Evo Morales no es nadie. Y bueno, es la verdad que hoy día nos muestran que en el uno no es ningún economista y Evo sigue siendo nadie. Pero el tema está que las malas noticias complican el futuro político de Arce y le abren un frente interno, un grave frente interno que lo tiene con Evo Morales, y además de los detractores que tiene dentro y fuera de su partido. Por primera vez el presidente Arce se va a encontrar en una grave encrucijada, en rendir un examen real, en realmente ver si sabe manejar las finanzas. Hasta el momento ese examen parece que no lo va a poder aprobar, y ojalá lo apruebe, se los digo de corazón, ojalá lo apruebe por el bien de los bolivianos, pero lo veo que el panorama es muy complicado. Y lo que es peor, yo quisiera saber que en este examen que va a dar el presidente Arce, que son de nuevas preguntas económicas sin recursos, si él puede encontrar en ellas algunas respuestas. Y si no puede responder a las preguntas
de este su examen en macroeconomía, la verdad que estamos jodidos en Bolivia y nuestro panorama es muy oscuro. Nos vemos mañana. Muchas gracias.